Hola, soy Elisa Diego, socióloga, y os voy a contar los aspectos sociales que tuvo la Primera Guerra Mundial en Alemania. Tras la Primera Guerra Mundial, la sociedad alemana se dividió en dos grupos, quienes se beneficiaron enriqueciéndose y aumentando su poder y quienes sufrieron las consecuencias de la guerra directamente. Durante la guerra, la población civil participó activamente como combatientes en el frente, trabajadores en las fábricas o sufriendo los requerimientos de la guerra que ésta imponía a la población, como por ejemplo el racionamiento de alimentos y el aumento del poder central. Todos los aspectos de la vida cotidiana giraron en torno a la guerra, y esto es conocido como economía de guerra. Consiste en la superposición de la guerra frente a todo lo demás. Por ejemplo, en las fábricas, todo lo que se produjo fueron maquinarias y cargamento destinados a la guerra. Ante la falta de mano de obra masculina, durante el conflicto se incorporaron al sistema productivo las mujeres, lo cual rompió con el monopolio que hasta entonces habían ejercido los hombres. Tras este cambio se alteraron los esquemas del capitalismo y durante la guerra la mujer fue consciente de sus capacidades a realizar las mismas tareas que los hombres, y esto hizo que después demandase más poder y un creciente protagonismo en el mercado laboral. Un país especialmente sensible a la crisis y la agitación social fue Alemania, que fue obligada, tras los tratados de paz, a indemnizar a los vencedores con ingentes sumas de dinero. Las consecuencias demográficas. Dentro de las sociales encontramos las demográficas, que es cómo se fue moviendo la población. La crisis demográfica se produjo debido al descenso de la población joven masculina. Se dio un aumento de la mortalidad y un descenso de la natalidad de la población activa, además de una descomposición de sexos y edades. Todos los hombres jóvenes y adultos fueron enviados al frente. Por tanto, las ciudades se quedaron con mujeres, niños y ancianos, que fueron los que tuvieron que hacerse cargo de las fábricas. Las secuelas del conflicto llevaron al cuestionamiento de los modelos político, social y económico. Surgió un peculiar tipo social, que es el inadaptado a la paz y el nostálgico de la guerra, que movió una serie de movimientos nacionalistas, revanchistas y radicales, que progresaron durante el periodo de entreguerras. Muchos excombatientes que habían arriesgado su vida en la guerra fueron excluidos del mundo laboral y cayeron en un profundo desánimo al considerar que la sociedad les había excluido sin el reconocimiento de su esfuerzo y sacrificio. También hubo colectivos que no aceptaron el fin de la guerra y denunciaron los tratados de paz, hecho especialmente significativo para Alemania, donde Hitler denunció el injusto sometimiento de su país al Tratado de Versalles y las condiciones de este tratado. La pérdida de valores humanistas se reflejó en el arte, la literatura y la música, y sirvió de empuje a movimientos como el expresionismo y el surrealismo. La Sociedad de las Naciones es uno de los 14 puntos que propuso Wilson como presidente de los Estados Unidos. Consistía en hacer una asamblea en la que pudieran participar todos los estados del mundo. A partir de esta idea, en la Conferencia de París de 1919, nació la Sociedad de las Naciones. Dentro de sus objetivos estaba garantizar la paz y el orden a nivel internacional, así como fomentar la cooperación y el desarrollo social y cultural. Otra de las cosas que pretendía era, en caso de conflicto entre los estados, las diferencias debían resolverse de forma pacífica, acogiéndose al derecho internacional. Su sede se situó en Ginebra, Suiza, e inicialmente la integraron 45 estados, que formaban la Asamblea Nacional. Quedaron excluidos de ella la Unión Soviética, Alemania y paradójicamente, los Estados Unidos, cuyo presidente Wilson era el que había tenido la idea de su creación. La razón fue la oposición del Senado norteamericano al Tratado de Versalles. Posteriormente, en 1926, Alemania es admitida en la Sociedad de Naciones, pero se marcha por voluntad propia en 1933, unos 9 meses después de que Adolf Hitler fuera nombrado canciller de Alemania. Porque las potencias occidentales no aceptaban sus demandas relacionadas con la igualdad militar. Y tras dejar la sociedad, Alemania incumple los acuerdos internacionales al realizar un rearme militar a gran escala.